Con el desparpajo, que es una manera decente de decir cinismo, con el desparpajo de mentir constantemente en su show de las mañaneras, López Obrador declaró en una de las tantas emisiones que México es una potencia mundial. Es una mentira, está equivocado. Y no es que tengamos otros datos, es que los datos son contundentes. No existe ningún indicador mundial que señale a México como potencia en lo que sea. Bueno, en lo que sea, entre comillas, porque sí somos potencia en inseguridad, en grupos organizados, en corrupción y en muchas otras cosas malas. Pero en las buenas no hay un solo indicador que señale que México sea una potencia mundial. Ni siquiera estamos entre los primeros 10, ni entre los primeros 20, ni entre los primeros 30. No estamos ni siquiera entre los primeros 50. Para que entendamos en qué lugar estamos, hay países tan desarrollados como Georgia o Costa Rica que están encima de nosotros. Así que el desparpajo, las mentiras del embustero de López Obrador, a mí ya me tienen hasta la M, hasta la madre, para que me entiendan. Me baso en esto que llaman Índice de Desarrollo Humano que hace la ONU. Es una medida resumida del desarrollo humano que mide el avance conseguido por un país en 3 dimensiones básicas: disfrutar de una vida larga y saludable, acceso a educación y a nivel de vida digna, entre otros temas. Aquí tiene que ver la esperanza de vida, la alfabetización, la educación y muchísimos otros puntos que en su momento fueron desarrollados. Los datos que vamos a ver a continuación fueron publicados en diciembre del 2020, pero se refieren al 2019, es decir, al primer año de gobierno de López Obrador. Obviamente no está tomado en cuenta aquí el tema relacionado con la pandemia. Pero bueno, es un indicador. Según este indicador, México está en el lugar número 74. Arriba de México hay países como Georgia, Costa Rica, Malasia, Kuwait, Serbia, Mauricio, y aunque está considerado como de índice de desarrollo humano alto, está debajo de Seychelles, Trinidad y Tobago, Albania, Cuba, Irán, Sri Lanka, Bosnia, Granada. Y si nos vamos a otros indicadores, pues seguramente eso más o menos será lo mismo. En este indicador, el país número 1 es Noruega y el número 2 es Irlanda. Es decir, países que tienen otro tipo de gobiernos que no necesariamente son estas grandes potencias de las que estamos acostumbrados. Pero, ¿qué significa todo esto? Más allá de los números o de los indicadores, lo que me molesta esencialmente de todo esto es la mentira. Se parte de una mentira para desarrollar una mentira, y esa mentira desarrollada, a final de cuentas, lo que significa es un embuste. Estamos hablando de una desfachatez total. Estamos hablando de un cinismo total, porque no hay absolutamente nada que haga suponer que México, en menos de 3 años de este gobierno, con todo y pandemia, haya pasado de la nada, de ser un país medianón, a un país que se signifique como potencia mundial. México no es productor absolutamente de nada, salvo de algunos productos agropecuarios
donde podemos considerar que es líder, de ahí en fuera no es nada. Pero les voy a poner otro ejemplo, para que vean cómo es que México desarrolla su potencial de una manera inexplicable. Hace unos días, con bombo y platillo, se conmemoró todo el asunto relacionado con el patrioterismo de una conquista, donde, por cierto, los pueblos originarios fueron derrotados. Bueno, 500 años después, y sabemos que esta conquista fue, pues, genocida, fue saqueo por todos lados, y que nos cambiaron todo, nos cambiaron la religión, la raza, las costumbres, la política, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, de este listado de las tantas y tantas empresas mineras que hay en este país, México es uno de los 5 países con más minas en el mundo. Bueno, de los 5 países con más minas en el mundo, pues se puede considerar que puede ser llamado una potencia mundial, por lo menos en la minería, pero no cuando el 93% de las empresas, con datos del 2017, que seguramente no han variado mucho, el 93% de las empresas la maneja alguien del extranjero. Ese es nuestro potencial, hasta eso llegamos, a ser un país receptor de conquistadores de otras zonas. Ahí está el Tren Maya, que va a tener inversión extranjera. Ahí está Dos Bocas, que va a tener inversión extranjera. Y ahí están otros ejemplos más, donde ni siquiera en las grandes obras podemos decir que somos una potencia. No somos potencia ni en los deportes, ni en el arte, ni en la cultura, mucho menos en la política y en nada que se le parezca. Tampoco ni siquiera llegamos a ser el país más corrupto, ni siquiera llegamos a ser el país más turístico, ni siquiera llegamos a ser el país con mejor clima. No, hace muchos años que nos ganaron, hace muchos años inclusive dejamos de ser el país telenovelero del mundo. Era de las pocas cosas donde nadie nos ganaba, en hacer telenovelas. Ahora cualquier país nos gana en hacer telenovelas. Simplemente hay que medir cómo está el país en inseguridad, en educación, en salud, y conste que no estoy hablando nada que tenga que ver con la pandemia, porque el manejo de la pandemia, ya lo sabemos, ha sido un rotundo fracaso. Así que no es cierto. No se lo crean. Aquí hay estos indicadores que pues hay que buscarlos, porque yo te choco con la realidad y te digo lo que verdaderamente pasa. Porque si un estúpido presidente sale en su estúpido show a decir que somos una potencia mundial, no faltarán varios estúpidos que se la crean. Pero no es cierto. No somos potencia ni en los Juegos Olímpicos, no somos potencia ni en el fútbol, no somos potencia ni en el béisbol, no somos potencia, punto. Absolutamente en nada. No hay nada de lo cual podamos sentirnos orgullosos. Pero la desfachatez o el cinismo de un presidente es muy diferente a lo que ocurre en la vida real, donde somos un país mediano, mediocre, pasable, que simple y sencillamente de aquí a que alcance el desarrollo humano de países líderes en este asunto, pueden pasar cientos y cientos de años. Ni tenemos sentadas las bases, ni tenemos nada. Somos un país mediocre con un presidente mentiroso. Y la combinación es para estar hasta la M. ¿Tú de qué estás hasta la M? Hasta la madre, para que me entiendas.